Y acaba de finalizar la clasificación de Fórmula Uno en este gran circuito de Suzuka, Japón. Vamos a analizar absolutamente todo lo que pasó en esta tanda, sí, en la tanda más rápida del fin de semana, que es la clasificación. Y vamos a arrancar de una por la situación de Jack Doohan, porque si yo decía que preocupaba todo lo que venía pasando, todo esto que había surgido con él, sí, estamos hablando del incidente y demás. La clasificación, de nuevo, voy a mirar objetivamente el resultado. Fue muy malo, más allá que yo tengo en cuenta que Jack Doohan la viene corriendo desde atrás, que Jack Doohan no pudo girar. O sea, hay que ser justos, me parece, cuando uno se pone a hablar, pero la performance fue muy mala. Otra carrera más, sí, ya van varias porque yo creo que había arrancado muy bien Jack, pero después es como que se fue un poco dilapidando. En realidad nunca tuvo un grandísimo resultado, pero creo que lo metieron al barro. Me voy a quedar con eso, al menos en esta carrera, insisto. La viene corriendo muy desde atrás. Decíamos que en la práctica 3 no había funcionado muy bien y que me preocupaba. Me preocupaba más que nada desde el lado de la persona. Ya ni siquiera voy a hablar tanto de la situación de la performance y demás, porque insisto, para mí si yo solamente tengo que calificar eso fue bastante malo, sí, estamos hablando que quedó arriba del segundo en el primer corte clasificatorio y por supuesto que no pudo ni siquiera clasificar al primer corte, cosa que al menos pudo hacer su compañero de equipo Pierre Gasly. Acá, por ejemplo, teníamos el caso de Isaac Hadjar, que ¿por qué muestro estas situaciones? Básicamente por una cuestión de que este sector, esta curva, sí, la curva 9 es esa famosa curva bendita que vienen muy fuerte en séptima, se encara en bajada y después te encontrás con esta curva que parece que el auto entra, pero a muchos les está costando. En este caso teníamos acá a Isaac Hadjar en un principio de la clasificación, lo que era la quali 1, muy fuerte, por supuesto, otra vez y como siempre, esto es un poco redundar en el tema porque los autos más rápidos son los McLaren, son los Ferrari, son los de Red Bull, que sobre el final vamos a hablar de Red Bull por si aún todavía no vieron la clasificación, pero bueno, la cuestión es que se terminaba lo que era el primer corte clasificatorio y había autos que hasta este momento, faltando 2 o 3 minutos, incluyendo al mismo Jack Doohan, por ahí es como que tenían la ilusión de clasificar, ¿sí? En un momento a Jack se lo vio ahí cerca, digamos, de poder pelearle a Gasly y yo dije, bueno, pará, porque todo lo que dije puede ser que ahora termine de no ser tan así, pero bueno, la cuestión es que terminó quedando afuera. Albon en este caso estaba siendo superior a Sainz, ¿sí? Y sobre el final se apretaba bastante todo. Había una situación bastante interesante y que quiero comentar del tema de los neumáticos, porque muchos decían que los neumáticos blandos duraban más de un intento y eso no se vio tan así, ya que pasó básicamente en la quali 1 y los autos que estaban muy sobrados de performance pudieron hacer intentos o segundos intentos con la goma blanda, pero no en todos los casos fue así. La cuestión es que en Quali 1 al final terminan quedando afuera los dos pilotos de Sauber, estamos hablando de Hülkenberg y Bortoleto. Esteban Ocon, que esperaba un poco más, sobre todo con lo que hizo Birman, que pudo al menos clasificar al segundo corte clasificatorio en gran trabajo. Quedó afuera también el ya mencionado Jack Doohan y Lance Stroll, ¿sí? Que cometió un error bastante importante en su último intento. Acá estamos viendo, ¿sí? En la parte inicial, en las heces, el auto se le desacomoda. Es muy posible que el viento haya cambiado. Entonces no es lo mismo tener viento de frente que tener el viento que te pega de atrás, porque eso te saca carga, ¿sí? No insisto, vos cuando tenés el viento de frente lo carga más al auto, ¿sí? Dinámicamente, entonces hace que trabaje mejor en estas zonas que es mucho de aerodinámica y posiblemente el viento haya cambiado. Yo digo posiblemente porque como estaba la tendencia de los autos estaba un poco distinta en esta parte inicial. Acá lo vemos a Lance Stroll que básicamente termina fuera perdiendo su último intento y quedando último en el primer corte clasificatorio. Hasta este momento Yuki Tsunoda estaba andando muy bien, estaba cerca de Max Verstappen, ¿sí? Ya arrancaba lo que era la quali número 2 y de nuevo llega el fuego, ¿sí? Otra vez, ya esto vamos a tomarlo como si fuera parodia, no me voy a calentar por supuesto con este tipo de cosas porque
ya lo decíamos en todas las prácticas, lo dije inclusive más temprano. No sé realmente qué está pasando. Está muy seco el pasto, pero algo deben estar metiendo en ese pasto, que no puede ser que cualquier brisa de viento y cualquier cosa, o sea, se prende fuego, pero que todo el circuito se te está prendiendo fuego. Yo creo que los que hacen matafuegos en el mundo, pero se llenarían de guita, ¿sí? Con este tipo de eventos, porque literal, cada 2 por 3 tenés fuego. O sea, en la quali 2 se para de nuevo la clasificación por este tema. Se largaba después de nuevo, ¿sí? En realidad se ponía al verde, ya con el cronómetro parado, a los 8 minutos 25 se reanuda, y después sobre el final, otra vez una guerra, por así decirlo, en el buen sentido, de los autos de punta y después autos que venían un poco más atrás y que quedaron fuera, como es el caso de Tsunoda, como es el caso de Lawson, que Lawson parecía que iba a hacer algo épico, de clasificar una quali 3. Yo dije, bueno, pará, todo lo que dijimos de Lawson, o al menos yo me hago cargo de lo que dije de Lawson, si clasificaba la quali 3, más allá que Hadjar sí pudo, pero si Lawson al menos hoy clasificaba la quali 3, yo iba a decir, bueno, pará, este flaco se ha levantado y ha mejorado enormemente, ¿sí? O sea que el cambio le había venido muy bien, pero bueno, no pudo. Lo mismo que Gasly. Gasly se queda en el segundo corte clasificatorio, por poco, pero se queda fuera. Lo mismo que, insisto, como venía haciendo Lawson, Tsunoda, Sainz también, que parecía que se iba a meter, pero Sainz le viene costando mucho. Ya estoy hablando también casi todas las carreras de la situación de Albon y Sainz hasta ahora. Hizo mejor papel, y que se entienda, Sainz es un pilotazo de elite, me parece un fenómeno, pero le está costando más el inicio a Sainz en Williams que lo que le costó a Colapinto, ¿sí? Yo de Colapinto siempre digo lo mismo. eh, a Colapinto le costó mucho lo que fueron los incidentes del final de temporada, también porque era una cuestión de rookie, etc. Pero yo creo que mejorando eso, y viendo objetivamente ahora el rendimiento de Sainz, yo te puedo decir, che, pero pará, Colapinto no es menos igual que Sainz. Me animaría a decirte que debería estar muy bien en Alpine. Así que bueno, esa es la realidad. A Sainz para mí le está costando más que lo que le costó a Colapinto siendo rookie cuando tuvo que ir a Williams. Y acá lo teníamos a Yuki Tsunoda, ¿sí? Quali 2 se queda fuera Yuki Tsunoda. Yo esperaba muchísimo más. No digo que esto fue inesperado, pero estuvo bastante cercano, ya que, insisto, o sea, a Yuki Tsunoda lo estábamos viendo, pero muy cerca de Max Verstappen en todas las tandas que estaba haciendo, y de golpe se apretó mucho. Eso también hay que decirlo, hay que ser coherente y justo con esto. Pónganse a pensar que en menos de un segundo, en la quali 2 estaban todos los autos, estaban los 15 autos. Entonces esto hizo que se apretó mucho todo. Tsunoda no hizo una vuelta igual redondita, me parece, o sea, tenía para un poco más, y él la vuelta que tenía que hacer la pifió un poco. Entonces esto marcó que al quedar a 8 décimas de la punta, y al quedar, por ejemplo, a medio segundo de Max Verstappen, bueno, hizo que básicamente en quali 2 ya se terminara el sueño de poder pasar una quali 3. Pero lo loco de esto, ¿sí? Y de lo que sí se puede agarrar Liam Lawson, es que más allá que Liam estuvo detrás de Hadjar, fue mejor que Tsunoda en esta quali 2. O sea, no lo vas a poder creer esto que yo te digo, pero sí. Mirá estos datos que pone o que puso la Fórmula 1, ¿sí? En sus medios oficiales, poniendo, sí, los sectores, el 1, 2 y 3. Y acá vemos que Lawson, evidentemente y en efecto, fue superior en 2 de 3 sectores. Entonces, tenemos de todo, porque Lawson fue peor que Hadjar, pero Tsunoda, en definitiva, al menos en clasificación, fue peor que Lawson. Entonces, el cambiazo que hicieron le benefició a uno, pero después le empeoró al otro, y a su vez Lawson parece que está un poco mejor. Entonces, un quilombo Red Bull desde ese lado, sacando la situación de Max Verstappen, que ya vamos a estar hablando. En quali 2 quedaron eliminados, en definitiva, Pierre Gasly, ¿sí? Sainz con Williams, que, insisto, flojito Sainz, flojito. Fernando Alonso, que no puede hacer mucho con Aston Martin, también ahí voy a ser sincero, me parece que Aston Martin ya se va al mazo. O sea, lo decíamos en el video, en la previa de la temporada de Fórmula 1, si Alonso o Aston Martin no tenía un auto contundente para estar en el top 10 todas las carreras, se iba a ir recontra al mazo, y creo que ya va a empezar a pasar eso.
como la mayoría de equipos pensando en el reglamento que viene. También quedaron afuera, como ya mencioné, Lawson y Tsunoda. Una actuación destacadísima que habíamos dicho que había hecho impresionante las cosas para pasar a Quali 2. Bueno, también pasó a Quali 3 Oliver Biermann con un Haas que no es igual el auto que venía haciendo las carreras anteriores, porque al menos no es una mejora, pero han cambiado lo que era todo el piso, ¿sí? El suelo del auto, y eso yo creo que le ha mejorado. Pero si vos mirás, mejoró Biermann en clasificación y es como un tapado, ¿sí? Que llegó a Quali 3. No así el caso de Esteban Ocon, que directamente no pudo pasar a la Quali 1. Así que yo le voy a dar mérito en este caso también al piloto que pudo pasar en este caso Biermann a lo que fue Quali 3. Después, insisto, en clasificación 3 ya los candidatos de siempre, McLaren, Ferrari, por ahí Red Bull, ¿sí? Que sobre el final Verstappen ahí mete el batacazo. Y acá algo bastante interesante, con lo que yo al menos me voy a quedar, de las fuerzas G, ¿sí? Las fuerzas laterales que te hacen este auto en este tipo de circuitos. Bueno, acá estábamos en más de 5G de fuerza lateral, ¿sí? Y es impresionante. O sea, ustedes imagínense el cuello que tenés que tener para aguantar la cabeza, ¿sí? Porque cada cosa, cada parte de tu cuerpo en ese momento está pesando más de 5 veces, ¿sí? El peso natural que vos tenés. Así que bueno, imagínense, yo por eso miro a estos tipos y para mí son Iron Man. O sea, insisto, por ahí manejando no me parece a veces como que yo diría, bueno, son... Pero sí a nivel físico, sí a nivel de lo profesional que son, sí a nivel también técnico, pero sobre todo lo que tienen que bancar, ¿sí? Estar ahí arriba, o sea, ni siquiera lo puedo imaginar, ¿sí? No puedes imaginar estar conviviendo y teniendo que hacer con esas reacciones que tenés que tener y esas cosas, más de 5G, ¿sí? Más de 4G en todo momento. O sea, curva contra curva, llegás acá, que allá está la 9, allá adelante, pero ya venís con el cuello detonado acá, ¿sí? Porque venís de toda la primera parte, tac, 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 tac. Y a ver, una persona normal realmente es prácticamente imposible poder bancar más de una vuelta esto. Teníamos otra vez la curva 9, en este caso, que muchos autos, insisto, se tiraban, parece que entran, pero no entran, y encima tenés como una falsa salida del piano, ¿sí? Que básicamente te come el auto eso, así que mucho cuidado la curva 9, sobre todo para carrera, que van a estar más pesaditos los autos. Y bueno, acá ya llegaba un poco el final de la clasificación, insisto, McLaren, Red Bull, también se metía o parecía que se metía en ese momento Mercedes-Benz, al final no termina pasando nada. Sobre el final, en los últimos 3 minutos y medio, hacen su último intento, todos ponen neumáticos nuevos, 0 kilómetros, así que acá iban a estar al tope y parecía que se la llevaba McLaren, ¿sí? McLaren parecía que iba a reventar los cronómetros, que lo estaba haciendo muy bien porque Norris había metido un 26.9, siendo prácticamente el récord hasta ahora del circuito, y Piastri segundo a menos de una décima, pero quedaba, por ejemplo, en este caso, el turno de Verstappen, que lo que hizo Max es impresionante, porque yo no voy a decir que el Red Bull es un muy mal auto, que es un auto del fondo. O sea, si yo te digo eso te estoy mintiendo porque no es así. Es un auto de punta el Red Bull, sí. Pero lo que hizo este muchacho es impresionante. ¿Y por qué entonces lo digo? Porque es un auto para estar dentro de los mejores 5 o 4 lugares. Y este tipo lo puso primero, ¿sí? Le ganó el mano a mano a McLaren. Y muy posiblemente esto en carrera no va a resultar. Porque siempre terminan ganando los mejores autos. Y hoy no ganó el mejor auto. Hoy ganó un gran auto, ¿sí? Que es un auto de punta, pero que no le da para estar en primer lugar, que se entienda. Y ganó el piloto, ¿sí? Ese 30%, algunos dicen 40%, yo le voy a poner entre un 20 y un 30% de piloto de su parte. Fue brillante, ¿sí? Porque no fue el mejor en ninguno de los 3 sectores y sin embargo pudo ganar la clasificación. ¿Qué significa eso? Que el tipo con estos recursos, que insisto, no son malos, pero no son los mejores, pudo sacarle el 100% a esa herramienta. Entonces eso lo convierte en un fenómeno, ¿sí? Te convierte en un fenómeno. O sea,
ya está, el tipo 4 veces campeón del mundo, ganó todo, ha ganado carreras épicas, en lluvia me parece un monstruo, pero es como que el tipo se reinventa cada carrera y siempre te saca el as bajo la manga. Y bueno, termina ganando esta clasificación, ¿sí? Piastri al final y Norris tampoco no pudieron, ¿sí? No pudieron con Max Verstappen, que termina ganando esta clasificación y obteniendo el récord del circuito con 1.26.983. Muy parejitos todos, insisto, pero bueno, en eso muy parejito, en eso chivo. Max Verstappen sacó toda su avaricia y pudo ganar esta clasificación, no sé si de manera épica, pero de muy buena forma. En definitiva, Max Verstappen termina ganando esta clasificación con un tiempo de 1.26.9. Segundo y tercero lo dejó a los McLaren, ¿sí? De Norris y de Piastri a nada, o sea, el tiempo es también prácticamente empatados. Cuarto, Charles Leclerc con Ferrari. Quinto y sexto, los Mercedes-Benz de Russell y Antonelli. Séptimo, Hadjar. Octavo, Lewis Hamilton, que esperaba un poquito más, ¿sí? Los Ferrari, insisto, están ahí en el top 5, pero de ahí no se mueven. Noveno, Alex Albon, que le gana otro mano a mano a Carlos Sainz. Y décimo, en una gran labor, a menos de un segundo, Oliver Birman. La gran labor es haber clasificado al menos a lo que es la Quali 3. Amigos, si les gustó este video, como les digo siempre, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo solamente hasta el próximo video.